3. La iglesia receptora es Corinto. La carta es apostólica. Vamos a leer y a exponer la palabra del Señor. Yo le animo a tomar apuntes. Antes de comenzar a leer, le voy a dar una palabra. La palabra crecimiento. Crecimiento. Y le voy a poner un planteamiento. Que si aceptaríamos que en alguna área necesitamos crecer, ¿y cuál sería esa área? Y lo digo porque no se trata de llegar a una edad, porque crecer es espiritual y envejecer es natural. En este capítulo 3, el apóstol Pablo va a tocar el por qué no ha crecido espiritualmente la iglesia de Corinto. Vean esto. El asunto es real. Son gente adulta, hay familias, hay padres, pero espiritualmente Pablo los llamó como niños en Cristo. Entonces, vamos a poner esa palabra, crecer, crecimiento. Dice, hermanos míos, yo, Pablo, no pude hablarles como a personas espirituales o a personas del Espíritu de Dios, sino como a gente carnal o como a gente pecadora del mundo. Y viene la comparación, como a niños en Cristo. Niñez, la comparación. Niñez es la comparación. Niñez no es irnos a los 15 años de una jovencita, sino que es a los que apenas comienzan a creer. Creer. Es en ese aspecto o sentido que Pablo los ve, los catalogó. Y aquí, en este primer versículo, a modo de introducción, nos presenta la condición de ellos. Los llama no espirituales, los llama gente carnal. Ahora, vuelvo al planteamiento. Que si en alguna área de nuestra vida, en nuestra edad actual, así ya de 40, 50, 60 años, nos diésemos cuenta de que no hemos crecido espiritualmente, ¿cuál sería el beneficio de salir de esa niñez o infantilismo? ¿Cuál sería el provecho de crecer? Tenemos que saber por esta carta. No es envejecer, sino crecer. Entonces, preste toda su atención porque hoy el Espíritu de Dios y la palabra nos van a revelar qué es crecer. Y dado que este mensaje es una carta para todos los creyentes, el enfoque primordial es el cuerpo. No enfoca a uno, sino a todos. Es muy importante ese sentido corporativo. Amén. Entonces, vamos al siguiente punto. Dice el apóstol Pablo de un impedimento. Yo no pude hablarles, que es darles enseñanza. Él como maestro de ellos, no pude hablarles porque los vi. Ahora, ¿qué vio?
Espiritualmente él vio y también cómo supo. Supo por medio de los de Cloé, una familia que le informaron a Pablo cómo se comportaban los corintios. Seguimos en el siguiente verso. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar el alimento sólido, ni lo son aún o todavía. Entonces, aquí, ¿cuál es el caso? Es muy importante ser objetivo. Dios no le da crecimiento a la gente carnal. Esa es la premisa mayor. Esa es la declaración de la verdad. Yo, el Señor, no le doy crecimiento a la gente carnal. Entonces, ¿qué es crecimiento? ¿Es parte de nuestra vida? Por supuesto que sí. ¿Qué es crecimiento espiritual? ¿Quién lo da? Bueno, sabemos que es un proceso, comienza con el creer en Cristo, pero es el proceso de madurar. Es paralelo a lo natural cuando añadimos edad a nuestros años. Miren, hoy esta palabra es fiel y verdadera y el filo de esta palabra es llevarlos a ustedes a pensar de ustedes mismos si están creciendo o no, no envejeciendo. Miren, voy a poner una segunda palabra. Muchos se creen maduros por la edad que tienen. Esa es una falacia. Eso es algo que no tiene fundamento, porque por la edad han envejecido. Pero cuando el texto habla de dejar la niñez, es el paralelismo de dejar los primeros pasos, los incipientes pasos, los indicios, comenzar a creer. Entonces, si hay aquí alguien que se cree maduro por la edad que tiene, está equivocado. ¿De qué madurez hablamos? ¿De qué niñez hablamos? ¿De qué crecimiento hablamos? Todo esto está presentado en este tercer capítulo de esta primera carta. Entonces, premisa, declaración del texto. Dios no le da el crecimiento a la gente carnal o que vive como gente pecadora o que vive como el mundo vive. ¿Ok? Al estar leyendo, el apóstol Pablo introduce frases, conceptos, definiciones y de eso, con la ayuda del Espíritu de Dios, me ocupo. Ya Pablo lo hizo en el verso 1 y trajo la comparación. Dice, como a niños en Cristo. No es hablar de alguien quinceañero, sino alguien que está en pañales, que todavía hay que darle pecho, hay que tomarlo de la mano, que no se vale por sí mismo, etc. Entonces, dice el versículo 2, les di a beber leche. ¿Quién? Pablo. Trajo la figura. Leche es un término figurativo. Leche. Por los dientes de leche, por el estómago que no resiste la carne, por la estatura. Eso es congruente, darle leche a quien es niño. Entonces, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido. Ahí está la figura, alimento sólido. ¿Qué es esa figura? Enseñanzas más difíciles de comprender. Enseñanzas más difíciles de comprender. Entonces, no son las primeras enseñanzas, sino son las que corresponden a aquellas que son para los maduros y en ellas hay sabiduría. Entonces, verso 3, porque aún son gente carnal.
Pues mientras haya entre ustedes celos, primera palabra, contiendas, segunda palabra, y divisiones, que son los pleitos, serán gente carnal. A ver, ellos eran una iglesia establecida, eran creyentes, tomaban la cena del Señor, había una intensa actividad espiritual, tenían las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, pero eran gente carnal, en desorden. Ellos reflejaban el estilo de vida de la gente del pecado del mundo. Pero vean, enfáticamente el apóstol Pablo dice, esto, celos, contiendas y divisiones, esto es del mundo. ¿Qué hace eso en ustedes? Esto es del mundo. ¿Qué hace eso en ustedes? Si a usted lo confrontan y le dicen, hay celos, contiendas y divisiones, ¿qué hace eso en ti? ¿Cuál sería el argumento de defensa suyo? Decir, ¿tengo la razón? Decir, ¿me sentí agraviado? Es que la naturaleza de eso es que eso no es del espíritu y usted pertenece a un cuerpo. ¿Ven? Entonces, es interesante tomar el pensamiento del autor para comprender la esencia de lo que es infantilismo. Es decir, no he crecido, soy así, todavía soy asá, entre nosotros hay esto, yo reacciono así, yo reacciono asá. Y recuerden, el contexto es corporativo, es decir, no habla de uno, sino de todos. Diga conmigo, crecimiento. ¿Qué si hoy el Señor a usted le indica, le revela, le susurra un lugar, un aspecto espiritual suyo donde usted no ha crecido? Y usted sabe que no ha crecido. Entonces, dice el verso 3, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y el apóstol Pablo, con esta declaración criterios humanos, lo que indica es que no hay diferencia entre el estilo de vivir de la gente mundana y ustedes. No hay ninguna diferencia. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? O decir y me replican que soy gente carnal, si solamente dije el nombre de mi pastor o de mi maestro, uno de muchos que nos han visitado. Vino Cefas o Pedro a Corinto, vino Apolos a Corinto, vino Pablo a Corinto. Y se nos hizo fácil decir, ven el punto, la gente carnal no sufre por sus dichos. La gente carnal no sufre por sus dichos. Para él sus dichos es lo mejor que puede decir. Pues, ¿cómo entra en razón una gente carnal si no es del Espíritu? Ser del Espíritu tiene que ver en el aspecto corporativo, la relación entre los hermanos. Es muy importante y se los voy a reforzar, recalcar y repetir. Es incorrecto decir Dios y yo y los demás. No, cada quien su vida, eso es incorrecto. Dios y yo y cada quien como quiera, eso es incorrecto. ¿Ven? La carnalidad ya no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Tiene uno que estar lleno, bautizado del Espíritu de Dios,
igualmente a un nivel corporativo. Entonces, es grave y a la vez es un diagnóstico importante darnos cuenta juntos si estamos impidiéndole a Dios que nos dé el crecimiento. Vamos a saberlo, tenemos que saberlo, hermanos. Tenemos que saberlo porque queremos empujar nuestro crecimiento nosotros mismos, como si fuera un menú. Yo quiero crecer en esta área, en esta área, en esta área. Por eso voy a ir a tales conferencias, voy a leer tantos libros, voy a hacer tantas oraciones y voy a crecer en esta área, para luego decirle a los demás, he crecido en esta área. Y lo corporativo, ese es uno de los puntos que a la iglesia en general hay que traerla a ese enfoque de ella misma, de ella misma. ¿No ven que Pablo hace señalamiento de las divisiones? Divisiones es porque hay un divisor, ¿de acuerdo? Matemáticas de la primaria, hay un divisor, hay división. Y ser un divisor significa no más yo y los demás no sé. Pues acabo de dividir a todos. Ese es el concepto de división espiritualmente. Y luego celos, y luego contiendas o disputas o pleitos. ¿Cómo es posible que, trayendo el caso a nuestros días, veamos el punto? Supongamos que viene el apóstol Pablo, nos habla por un tiempo y se va. Luego viene Pedro, nos habla por un tiempo, nos enseña y se va. Luego viene Apolos. Y nuestra reacción es crear divisiones entre nosotros. Yo estoy seguro de que a ninguno de nosotros se nos ocurriría eso. Bueno, a los corintios, ellos manifestaron tales cosas. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Llega la carta y responde al informe que los de Cloé le dieron a él, y Pablo les dice, son gente carnal como comparativo a niños en Cristo. Esto es muy valioso, y lo digo en el término clínico, es muy valioso cuando hay un diagnóstico, si no, no sabemos el rumbo. Qué importante es cuando un médico da un diagnóstico, porque allí revela las causas o los síntomas o le da nombre a aquello que está allí. Simplemente nosotros decimos, siento esto. Pablo dice, esos son celos. Siento esto, esas son contiendas. Ese es un diagnóstico. Entonces, dice el verso 5, después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Noten el verbo creer. Solo son servidores por medio de los cuales, o gracias a la participación de ellos, presencialmente, ustedes los oyentes han creído. Noten esto, no dice han crecido. ¿Se fijaron? Dice han creído. ¿Saben? Si por mucho tiempo ha sido valioso sentir que hemos creído, hermanos, si por mucho tiempo ha sido interesante declarar que un día creímos y seguimos creyendo, hoy yo los llevo a la siguiente página, al siguiente capítulo. A partir de hoy quiero que sea valioso sentir que están creciendo. No dije creyendo, sino creciendo. Es muy importante tal fruto o desarrollo. Creciendo, diga conmigo, creciendo.
Entonces, dice el texto, Pablo y Apolos, ¿qué somos? Solo servidores por medio de los cuales han creído, ustedes han creído. Les voy a hacer una pregunta que la tomo de ese texto. ¿Trajeron Pablo y Apolos el crecimiento a la iglesia? La respuesta es no. Pablo mismo dice, lo que nosotros trajimos es que ustedes hayan creído. Entonces, esto ordena todo nuestro bagaje de ideas que fuimos formando para nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque hoy se da mucho eso. Con fulano voy a crecer. Demuéstramelo en la Biblia. Con sutano voy a crecer. Y si voy a tal conferencia y allí me lavan el coco, voy a crecer. Y si sigo a tal profeta, a tal apóstol, y si leo este libro, y si me conecto, ¿por qué asociamos crecer con alguien? Hasta que llega un expositor, un ministro de la palabra que dice, yo te voy a mostrar el caso real y verdadero de una iglesia verídica, establecida en Corinto, que no crecía, creía, pero no crecía, y tuvo los mejores maestros. Esto es grave, esto es real. ¿Ven? Porque estamos como inquietos. Hay congregaciones donde le dan buenos consejos. Pastor, que nos predique fulano. Es que me gusta. Fulano no te va a hacer crecer. Entonces, el factor crecimiento, el factor desarrollo, es en este preciso capítulo que nos va a esclarecer el punto. ¿Cuántos están interesados? Sí, claro. Yo ya creí, pero no crecí. Qué bueno que vino hoy. O yo creía que crecía con fulano. A ver, demuéstrame la concesión que tiene recibida Pablo, la concesión que tiene recibida Apolos, la concesión que tiene recibida Cefas o Pedro. Pero la iglesia quiere crecer. La iglesia quiere crecer. El pueblo quiere crecer. Vino el apóstol Pablo a ustedes. Yo sembré el evangelio. Después le siguió Apolos en otra visita. Él regó el terreno sembrado. Pero, ¿qué hace ese pero allí? Significa que lo que la siguiente persona mencionada hace no tiene nada que ver con la influencia de los dos primeros. Porque el pero es un cambio de dirección o de sentido de lo anterior. Pablo y Apolo se quedan en la concesión que tienen, pero Dios da el crecimiento. Permítame desmenuzar esto, porque aquí es donde debemos hacer birria y machaca. Esto es lo que nos da entendimiento. Si Dios da el crecimiento, ¿por qué no le pudiésemos demandar a Dios que ya vino Pablo, te muestro mis apuntes, que ya vino Apolos, te muestro mis apuntes, dame el crecimiento? ¿Cuántos de ustedes tienen esa idea, ese concepto del trato? Ya vino el obispo Saúl, ya vino el pastor Saúl, ya vino el doctor Terry Mize, ya vinieron grandes hombres de Dios,
dame el crecimiento. Y el pero, ¿qué hace allí? El pero dice, yo, Dios, no observo si ya vinieron los dos primeros. Lo que yo observo para dar el crecimiento es que si ustedes ya dejaron de ser gente carnal. Dios no hace crecer a ninguno que sea todavía gente carnal. Y la determinación o la condición revelada de ser gente carnal se nota en el alimento. Mientras tal individuo es como un niño en Cristo, miren por el alimento que puede comer. ¿Ven ese punto? Procesen esto para ustedes mismos. ¿Cómo le van a hacer? No debemos pensar bajo un concepto curricular de materias, de que écheme una materia a ver cuál es, si se trata de un instituto o universidad teológica, para que vea que sí puedo aprobarla. Ese no es el concepto naturaleza. Dios no le da crecimiento a alguien por causa de Pablo o por causa de Apolos. Sigo en la exposición de ese versículo. Aquí el misterioso es Dios. Por años, o si nos ponemos de acuerdo, podemos decir, vamos a organizarnos, pastor, entre todos, para que vengan los mejores maestros y que pasen por aquí. Yo pongo hospedaje, pagamos comidas, pero tráiganos a los mejores maestros. Hermanos, mientras haya carnalidad, Dios no da el crecimiento. Ya pasó Pablo, ya pasó Apolos. ¿Y Dios qué dice? Oh, sí, crecimiento es un concepto de franquicia. La franquicia consiste en que si te visita Pablo y te visita Apolos, yo te doy crecimiento. Eso no es bíblico. ¡Wow! Miren, voy a dar otro, como en las canicas, otro seco y arrión. Aunque ustedes que me están escuchando se hayan conseguido un mentor de aquí mismo, eso no les va a dar crecimiento. Porque dice literalmente el texto que solo Dios y ninguna persona de aquí es Dios. Se adjudicó solo cosa exclusiva de Él dar el crecimiento. Entonces, teníamos que llegar a un punto de enfocar este capítulo para ver el problema, su diagnóstico y cómo la iglesia recipiente o receptora de la carta fue corregida. Salúdame a tus mentores, pero ellos no te van a dar crecimiento. Solo Dios lo da. ¿Ven? Entonces, si es algo que solo Dios da, debe ser algo divino que corresponde a mi espíritu, que es para mi espíritu. Y yo debo ver, pero no a base de que colecte 100 explicaciones a ver con quién entiendo, sino ir a la escritura. Es este capítulo, ir al texto. Mientras los corintios sigan o se mantengan como gente carnal con esas características de estilo de vida, Dios dice, no les doy el crecimiento. ¿Ven?
Entonces, Dios no le da crecimiento a la gente carnal. Dios no le da crecimiento a la gente del mundo. Dios no le da crecimiento al cuerpo constituido por los miembros si hay celos, contiendas, envidias, disensiones, divisiones. Entonces, yo sembré, Apolos regó, pero cambia, deja atrás a los dos primeros. Pero yo, nomás estoy solito yo, Dios, doy el crecimiento. Hemos gastado mucho tiempo pobremente invertido. Habíamos hecho o creado relaciones tratando de asegurar nuestro crecimiento, pero ninguna idea tenía base bíblica o fundamento bíblico. Entonces, verso 7, así que ni el que siembra ni el que riega son algo. Está hablando de los maestros, los apóstoles o los predicadores de ellos. Son algo quiere decir como para que se le adjudique el honor de que, si tú vienes a la iglesia del pastor Saúl, vas a crecer. Bueno, yo espero que venga pura gente espiritual, que las carnales se vayan a otra iglesia. Porque a esas, las que son espirituales, Dios les da el crecimiento. ¿Ven? Entonces, dice el texto, el que siembra y el que riega son iguales. El que riega, así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios. Él es el verdadero. Él es lo verdadero. Él es la causa primaria. Él es la esencia de algo que tiene sustancia, del sustantivo crecimiento. Allí hay sustancia. Si Él lo hace, eres o estás. Ya eres alguien creciendo. El que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. No involucra a Pablo, no involucra a Apolos. Claramente dice que habrá un sistema instituido por él de siembra y riego. Siembra y riego. Es como hacer esto, siembra y riego. Pablo, Apolos, Pablo, Apolos, Pablo, Apolos. Mas, ¿tu vida cómo está? ¿Tu vida cómo está? ¿Aferrado todavía a la antigua manera de vivir? Entonces, dice el texto, a partir del versículo 8, el apóstol Pablo entra a una sección que introduce los premios o las recompensas. Esto es muy interesante. Entonces, dice, y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto quiere decir que en el reino de Dios está tipificado la enseñanza, está tipificado el evangelismo como obra redituable, como obra que se paga. Entonces, dice, lo que hizo Apolos tendrá recompensa. Tienen una concesión. Cómo hagan su obra será el valor de la recompensa. Miren, en esta sección del verso 8 en adelante, Pablo lleva a la iglesia hacia lo trascendental que tiene que ver con el futuro, que es los premios, el sistema de recompensas.
Interésense, por favor, en esto. Miren, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Es muy importante esta línea de partida. Lo primero es el fundamento. Pablo no va a hablar cosa alguna para mirar hacia afuera del fundamento. Y sabemos que el fundamento es Jesucristo. Pablo va a usar términos de obra civil o de construcción y todo va a ponerse encima del fundamento. Amén. Cuando Pablo habla de obra, de edificar, ese es un lenguaje ilustrativo, porque él quiere plasmar algo abstracto, algo que tiene que ver con el futuro de la iglesia, lo quiere traer a presente. La forma de entenderlo nosotros, los seres humanos, es las obras de construcción. Entonces vean esto. Yo puse el fundamento mientras que otro sigue construyendo encima. ¿Quiénes tienen autorización para construir? El Apolos, el Pedro, el Cefas. Ellos son los obreros, ellos son los edificadores, ellos son los 5 ministerios. La iglesia no debe ser una neófita en este lenguaje. En esta carta, en este capítulo precisamente, cuando Pablo quiere resolver un asunto difícil de explicar, nos lleva hacia el futuro para que entendamos la exposición presente. Entonces nos dice, miren, otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Entonces, primer aspecto, el fundamento. Segundo aspecto o segundo principio, la obra de edificación encima. Ok, en ese segundo principio de la sobreedificación, ¿qué es lo que importa? La clase de materiales. La clase de materiales. Es muy importante ese punto. Dice que los materiales son traídos por el siguiente edificador que viene a ustedes. Porque dice que y otro sigue construyendo encima, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. A ver, vamos a tratar ese punto. Reúnanse entre ustedes. Yo quisiera que ustedes sean tan humildes en abrir sus puertas de su casa a alguien que se sienta a aquel lado o en el centro o aquí, para tener una mesa, un café, un té, y hagan esto. Vamos a hablar de lo que estamos edificando encima del fundamento. El primer punto de acuerdo es: el fundamento no se toca. El fundamento no se toca. El segundo acuerdo es: el fundamento no tiene absolutamente nada que ser revisado como si hubiera problemas. No. Tenemos que platicar lo que estamos poniendo encima, porque lo de encima es cuestión de otro que vino. ¿Estamos de acuerdo? El fundamento tiene el nombre de Jesucristo. Él es el fundamento. Pero dice que otro vino y vino y vino. Y la cuestión es: ¿qué clase de materiales te dieron, te trajeron? ¿Qué tanta seguridad hay estructuralmente de esos materiales? Entonces, por eso el apóstol hace la aseveración
Dice, tengan cuidado. Tengan cuidado. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento, vean los materiales, y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Vean los materiales. Materiales preciosos, metales finos como el oro y la plata. Metales que a diferencia del heno y la hojarasca resisten el cerillo. Pero ponle un cerillo a un cartón, a una hoja de papel, a un cascarón de huevo. ¿Qué está pasando allí? Todos esos elementos, como elementos ilustrativos, vas a encontrar que la gente va a querer ponerte y tú tomarlos por cosa de fácil, barato, me cae bien fulano, es mi amigo, cualquier cosa que nos haga sentir cómodos. Dice, pero habrá gente que va a ponerles oro, habrá gente que va a ponerles plata, va a ponerles piedras preciosas, va a ponerles madera, heno o hojarasca. Su obra podrá verse claramente. Su obra podrá verse claramente. Vamos a entender esa primera idea. ¿Cuál es el aspecto allí? Se ve si es una edificación bien hecha, es una obra sólida, si han crecido o no. Si han crecido o no. El día del Señor la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea. ¿A qué le llama el apóstol Pablo obra en ese lenguaje ilustrativo? No significa el aspecto de obrar milagros o realizar señales, significa el aspecto de edificar mediante la enseñanza. Y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada o sacará a la vista las cosas ocultas. Qué importante es eso. Y probada por el fuego. Por eso el apóstol Pablo les dijo a los corintios, no me juzguen, espérense a que el Señor me juzgue, porque Él va a hablar de mi obra, a ver si mi obra pasa la prueba. ¿Sabían ustedes que el Señor hará eso con cada uno? La obra de cada uno. La obra de cada uno. La obra de cada uno no es exclusivo de los ministros y la congregación, no, sino de cada uno, sea la que sea, será revelada. Nuestro Señor le llamó obra inclusive a darle un vaso de agua a un profeta, una atención, una hospitalidad. Pero ¿por qué el término revelada? Revelada, porque hace alusión a los motivos con los cuales hicimos la obra, y eso es lo que quedó oculto. Miren qué interesante, eso es lo que quedó oculto. Yo les puedo decir el costo en pesos de una obra, pero quedó oculto el motivo. Un motivo tiene la capacidad de sustentar 1000 acciones. Ese motivo tengo que revisarlo para que no signifique hojarasca, sino que valga oro, porque si no, las 1000 acciones no tienen valor. Entonces, para comprender más, leemos el siguiente versículo 14. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese, después de ser probado, recibirá. Es muy importante ese verbo. Recibirá
su recompensa o premio. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Amén. A ver. Les dije que el Señor en esta carta por el apóstol Pablo lleva a la iglesia a una visión del futuro de ella para que sepa que lo que está haciendo, cómo está viviendo, le afecta o para tener una pérdida o para tener una recompensa. Miren, no intenten ser tan buenos como la Madre Teresa. No intenten ser tan benefactores como, dígame otros, San Francisco de Asís. No intenten ser el que ayunó el ayuno del profeta o 40 días en el desierto y no vino el diablo, algo falló. Porque cuando Jesús ayunó vino el diablo, pero con usted no vino el diablo, algo falló. Hermanos, ya dejémonos de falacias. Ven, tenemos que recoger el pensamiento de la Escritura que nos lleva trascendentalmente más allá del cronos y nos dice, debes saber que habrá un día donde les voy a revelar la obra de cada uno. Habrá mucho fuego, pero no serán las llamas del infierno. Simplemente es un lenguaje figurado para decirles, esto es algo que no sirve para nada, es algo que echó a perder tu vida, etc. Dice uno, ¿qué? No, pero Señor, que yo fui empresario y que yo le pagaba al IMSS o al Infonavit, eso no vale, no vale. O yo tuve a Apolos y a Pablo, ellos no tienen esa concesión de probar tu obra. Dios es el único que tiene la concesión de probar tu obra. El punto es crecimiento, dígalo conmigo, crecimiento. Ganar almas es una obra, discipular es una obra, ser un amigo más cercano que un hermano es una obra. ¿Ven? Entonces, sigamos leyendo. Si lo que alguno sobreedificó se quema, bueno, cuando se está recibiendo ese material no huele a chamuscado, ¿verdad? Nos lo entregan en un libro con una hermosa pasta, nos dicen, este va a ser tu conocimiento que te va a dar más espiritualidad, vas a crecer, los maestros todos son titulados. Nadie tiene la concesión de parte de Dios de dar el crecimiento, sino solo Dios. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Entonces, nuestra manera de vivir, cuando es del Espíritu, estamos creciendo. Y Dios entonces no se reserva el alimento más difícil de entender, que lo llama sólido, para enseñárnoslo. No se lo reserva. De allí que el apóstol Pablo dijo, no pude darles el alimento sólido, sino solamente papilla, leche nan, leche en polvo. Y saben, piensen en su futuro. Piensen en su futuro a partir de hoy. Dice el verso 15, si lo que alguno sobreedificó se quema,
ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego, todo chamuscado. Amén. Hermanos, hasta aquí vamos a llegar con la palabra, porque quiero hacer el encuadre bien del punto. Este es uno de los mejores capítulos para decirle a la iglesia un diagnóstico. Si no estás creciendo, es por tu estilo de vida, es por tu manera de vivir. Y si estás creciendo, quiere decir que estás recibiendo material escogido. Piensa, todo será probado en aquel día por el Señor, pasándolo por el fuego. Y aquel que su obra se queme, ahora allá no habrá bomberos, sufrirá una pérdida, pero si su obra permanece, se le dará, dice que recibirá una recompensa. Esta es la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. ¡Aleluya! Ya nomás, qué contento.